Hola, bienvenidas a otro eh, grupo más de estudio de la Iglesia Getsemaní Anáhuac. Les damos la bienvenida, le damos la bienvenida a Leti, que hoy tiene el tema para nosotros. Bueno, les quiero platicar que justo ha estado tan dura esta semana que no me dio tiempo de hacer una presentación de nuestra plática, pero les mandaré una hoja de apoyo, yo creo que a principios de la próxima semana, que nos permita tener una guía de lo que platicamos el día de hoy. Y el día de hoy tiene un tema bien complicado porque nos habla de los dones. Y muchas hemos visto diferentes formas de manifestarse los dones en nuestra vida, pero hay algunos que para nosotras, como de acuerdo a lo que hemos vivido, ¿no? Son adecuados y hay otros dones que sentimos que ya no existen o que no son posibles o que no son reales o que solo estuvieron en la Biblia, ¿verdad? Y me encantó porque cuando estaba leyendo este capítulo, llegué a una parte del capítulo donde Max justo dice lo mismo. Yo decía, ¿por qué no lo dijo desde el principio? ¿Que no ve que esto era mi complicación desde el principio? Y yo le quiero dar gracias a Dios porque abrió mi mente, abrió mi conocimiento acerca de esto y de cómo los dones pueden y tienen que ser, ¿no? Una bendición para nosotros y para nuestras iglesias siempre. Y lo primero que les voy a pedir es que ustedes me digan qué saben acerca de los dones. ¿Qué saben acerca de los dones? Nada más dos personas. ¿A qué les suena? Pues que es como una capacidad que Dios te da, especial, diferente a la de los demás, para poder servirle y ministrar a otros, para ayudar a otros y bendecir a otros. Ok, Susi se me hace que leyó el capítulo un poquitín, entonces ya nos dijo una respuesta muy acertada y muy correcta. Justo es algo que te da Dios para poder ayudar a otros y servir a otros. Eso es correcto. Y ¿alguna de ustedes tiene claro cuál es su don? ¿Cuál es el don que Dios les ha dado? ¿No? Ok, les voy a pedir que leamos, vamos a leer 5 pasajes, ¿ok? 5 pasajes donde se nos da una lista diferente cada vez de los dones que menciona Pablo en la Biblia, ¿ok? Vamos a leer 5 listas diferentes. Perdón, que menciona Pedro. Pedro es el que menciona estas listas. Y ninguna es igual. La primera es Primera de Corintios 12, 8 al 10. Primera de Corintios 12, 8 al 10. ¿Quién lo tiene? 8 al 10, ¿verdad, Leti? Sí, por favor. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ok, dime 3 de los que dijeron, Clau. Ahí. Este, el don de sanidad, discernimiento y diversos géneros de lenguas. Ok, esos son algunos de los que se mencionan ahí. Gracias, Claudia. Ahora vamos a leer Primera de Corintios 12, 28 al 30. Primera de Corintios 12, 28 al 30. ¿Quién nos lo lee? Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros,
luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Al 30, ¿verdad? Hasta ahí. ¿Cuáles te acuerdas? Dime tres diferentes a los de Claudia. Mm, ¿Hacer milagros? Ok, milagros. Mm, Los que ayudan y los que Exacto. administran. Los que ayudan y los que administran son dones diferentes a los que mencionan el otro, ¿cierto? Em, Después, ¿quién me puede leer Romanos 12:6 al 8? Y se tiene que acordar de los de Irma y de los de Claudia para ver cuáles diferentes hay. Qué bueno que participaron rápido. ¿Romanos qué? Romanos 12:6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ok, Susi, dime algunos diferentes. El de profecía, el de exhortación y el de que preside. Ok, el que preside. Siempre oímos, ¿no? De profecía, de lenguas, ¿no? De enseñanza, pero por ejemplo, este de ayuda, de administración, de ser el que preside, nada más el que dirige, ¿no? De director, vamos a decirlo así. Me llaman mucho la atención porque no es algo de lo que hablemos y a veces no les tomamos el significado y la importancia que todos estos dones tienen. Efesios 4:11 y 12. ¿Quién me ayuda? Te vale repetido. Sí, porque ando en la calle y no traigo Biblia, perdón. ¿Quién lee por Ruth? Yo leo por Ruth. Este, Hecho. él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, guardemos en nuestra mente esta parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí tenemos pastores y aquí tenemos maestros, ¿verdad? También. Y en otros nos hablaba de la enseñanza, pero aquí nos especifica a los pastores y a los maestros, ¿no? Y los pone con diferentes funciones, ¿verdad? Para el servicio de la iglesia. Y última, 1 Pedro 4:10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrarlo al otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pensar en los dones. Justo Max nos platica una historia
y nos platica esta historia de cómo cuando llegó el huracán Katrina, se hizo todo un estadio, pues muchas yardas, ¿verdad? O muchos metros, se hicieron todo un centro, ¿no? De ayuda para los damnificados. Y realmente empieza a platicar cómo el amigo era el encargado de organizar todo. Y entonces unos repartían cobijas, los otros repartían comida, los otros repartían oración, y cada uno de ellos tenía una función diferente. Y lo que empezó a pasar es que comenzaron a organizarse, y entonces Max llega a este centro enorme y le dice: Max, aquí está una silla, siéntate y ponte a hacer algo, sé útil, ¿no? Y le da una silla y le dice: ora por la gente y escúchala. Eso es todo lo que necesitas hacer. Y entonces empiezan realmente a platicar, a comentar, a dar gracias, ¿no? A Dios por las personas y escucharlas. Y dice: yo me imagino que así es el Espíritu Santo con los dones, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que distribuye, ¿no? Y es el distribuidor autorizado de los dones para que la iglesia sea bendecida en un bien común a la comunidad, y siempre tiene que ser pensando en la comunidad. Pero la iglesia tiene diferentes funciones, ¿no? Para poder entender para qué necesitas tanta gente, necesitaríamos entender primero para qué fue formada la iglesia, ¿no? La iglesia fue formada para crecer en el conocimiento del Señor. Entonces, pues necesitas maestros, ¿no? Pero también necesita administración, entonces necesitas administradores. Pero también ¿qué otra cosa necesitas? Necesitas quien ayude a la organización de la entrada. Entonces necesitas sugieres. Y necesitas alguien que reciba con cariño y que escuche a la gente. Entonces necesitas consejeros. Todas estas cosas, cuando vamos viendo, necesitas músicos y directores y predicadores y profetas y entonces evangelistas. Y entonces gente que sirve. Entonces cada una de estas cosas van creando esta red, ¿no? Para que una iglesia funcione. Así como nuestras casas, ¿no? Cada uno tenemos una diferente función. Así en nuestra iglesia tenemos una diferente función. Y lo que es muy importante poder reconocer es que podamos crear una red de apoyo, una red de crecimiento, una red de ayuda. Un pastor solo no podría hacer crecer la iglesia. Un evangelista solo no podría alimentar a su iglesia. Un predicador, ¿no? Solo no podría, ¿no? Porque no habría quien predicarle. Entonces, lo que entendí el día en esta lectura es que podemos realmente hacer de la iglesia lo que es, y porque tenemos toda esta red de dones y toda esta red de personas que pueden darnos el crecimiento, que pueden darnos la ayuda y que pueden ayudarnos a poder enriquecernos unos a otros, ¿verdad? Y siempre buscando el bien común. Tenemos sanidad, tenemos fe, tenemos discernimiento de espíritus, hacer milagros, género de lenguas, interpretación, ayuda, administración, maestros, profetas. Tenemos muchos. Y lo que Pedro quiere hacer aquí no es una lista de solo los dones autorizados. Lo que quiere decirnos es que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para servir dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dependiendo
cuál es tu don y cuál es la necesidad, ¿no? De tu iglesia y dónde Dios te ha puesto. Lo que sí tenemos que hacer es estar atentos a su voz. Y yo nunca había pensado en esto. Yo hubiera, y ahorita les voy a platicar, yo desde mi perspectiva, un don lo obtenías cuando ya eras maduro, ¿no? Y entonces podías tener tu don. Pero en este capítulo también nos habla que en 1 Corintios 14:1, ¿quién me puede ayudar a leer 1 Corintios 14:1? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ok. Adiciones a los dones espirituales, nos dice aquí, ¿verdad? Y nos dice que cada uno de nosotros podemos obtener nuestros dones en diferentes momentos de la vida. No tiene que ser exactamente en el momento de nuestra conversión. Hay algunas denominaciones, ¿verdad? Que dicen que si en verdad recibiste el Espíritu Santo, en ese momento recibes tu don. Y lo que nos dice aquí Max es que hay probabilidad de que lo pudieras recibir en ese momento, pero también hay gente que lo recibe después y que se va sumando a esta forma de vivir y a esta forma de mostrar los dones en la comunidad en la que está. Entonces, no necesariamente nuestro don nos es dado en el momento de nuestra conversión, puede ser también después. Los dones espirituales son exactamente eso, dones. ¿Y qué quiere decir la palabra don? La palabra don viene de carisma y carisma viene de la palabra gracia. Eso quiere decir que los dones son un regalo que nosotros no merecemos, que nosotros no nos ganamos, ¿no? No es algo que podamos recibir y decir, a mí me dieron el don de predicar, ¿no? Esto es, no hay un nivel en los dones, ¿no? Y solo son regalos que Dios nos da. Y no nos los da para jactarnos de nosotros mismos, sino los da para servir a los demás. Entonces, tienes que ser cuidadoso con ese don para que no sea algo jactancioso, sino algo donde podamos servir a los demás y no perdamos eso de vista, que es puramente por gracia de Dios y del Espíritu Santo para para empoderamiento de los creyentes, ¿verdad? Y esta parte, este punto a mí me sorprendió. No son un iniciador de la madurez espiritual. ¿Qué quiere decir esto? No es como que, tú eres un nuevo creyente, comienzas a crecer, conoces de Dios y entonces te has dado tu don. La verdad, yo sí pensaba un poquito que era así, ¿no? Que eran como los frutos. En mi cabeza, un don era como los frutos del Espíritu. Es como, bueno, pues sí, entonces van como de la par, empiezas a tener frutos y entonces puedes empezar a usarlos, ¿no? Estos frutos del Espíritu al mismo tiempo que tus dones. Y aquí nos platica que no, que para nada, que la iglesia, por ejemplo, de Corintio, tenía cosas muy negativas y les voy a platicar. Eh, no toleraban la incomodidad, se agrupaban en torno a sus a sus personalidades, se demandaban unos a otros, abusaban de la cena del Señor, usaban la adoración para promocionarse. Todas estas cosas pasaba en Corinto. Y a pesar de ello, en 1 Corintios 1, 4 al 8 nos dice que tenían dones, ¿no? Entonces, esto quiere decir que no tienes que no tienes que estar en un nivel espiritual superior para que Dios te asigne dones. Él te los asigna
y tienes una gran responsabilidad, usarlos de manera adecuada. ¿Por qué? Porque también puedes perderte en el camino. Y este regalo que Dios te da no está correlacionado con los dones que Dios te da. Entonces, más bien, no está correlacionado con el nivel, ¿no? De espiritualidad o cuán cercana estás a Dios. Dios te los va a dar por gracia, como regalo, no porque te los merezcas, no porque hayas pasado al paso 3 o al nivel 4 o porque ya te bautizaste. No, te los da de gracia, de regalo. Úsalos, sirve al Señor y creo que la parte más difícil es abrir nuestros ojos y darnos cuenta qué es lo que Dios quiere que hagamos, porque todos tenemos dones, pero no todos los identificamos. Los dones naturales y los dones espirituales no siempre son idénticos. ¿Y a qué se refiere esto? Hay cosas o hay capacidades que las personas tienen y no necesariamente estos son los dones que va a aplicar para servir a la iglesia. Y aquí nos cuenta cómo en el camino a Damasco dice, en el camino a Damasco Cristo requisó la fortaleza de enseñar para sus propósitos. Si tú dirigieras personas antes de seguir a Cristo, probablemente también las dirigirías cuando sigues a Cristo. A la vez, el Espíritu Santo podría darte el don totalmente nuevo. Y lo importante es que nos demos cuenta de estos dones. Puede ser que, por ejemplo, es mi caso, me toca ser maestra, ¿no? Y es el mismo don que uso también en la iglesia, ¿no? El de enseñar. Y coincide. Por ejemplo, a Pablo, ¿no? Era una persona que hablaba con el público y Dios lo usó en el camino a Damasco justo para la misma situación, ¿no? Y la hizo para poder predicarle a más cristianos. Puede ser que coincida, pero no necesariamente, ¿no? Puede ser que un médico también sirva en la iglesia para ayudar a cuidar la salud de la comunidad, pero también puede ser que un médico sea un evangelista. ¿Sí me entienden? No necesariamente el don que tienes natural, o el talento, perdón, que tienes natural, va a ser el don que Dios te va a dar. Puede haber un contador que es maestro, puede haber un psicólogo que es ayudador, ¿no? Entonces, no, lo que tenemos como talento natural no es lo mismo que Dios nos va a dar como don. Y entonces, la verdad es que decía, uy, es más difícil, porque a veces quieres usar solamente las cosas que ya sabes y que ya conoces para ayudar en la iglesia. Y Dios nos quiere llevar a otros lugares y a otros sitios muchas veces para que también podamos ser de bendición en otras áreas de nuestras vidas. Los dones espirituales son para exaltar a Cristo, edificar a la iglesia y bendecir a los necesitados. ¿Cómo sabes que tienes un talento? Lo usas en el cotidiano. ¿Cómo sabes que tienes un don? Cuando lo usas para exaltar a Cristo, edificar a la iglesia y bendecir a los necesitados. Esto me pareció hermoso porque entonces nos deja ver claramente la diferencia entre lo que yo hago, ¿no? Como humana, y voy a decir como buena humana, o lo que yo hago realmente para servir a Dios. Y tengo que poner un corazón diferente en cada uno de estos, ¿verdad? Para poder exaltar a Dios, edificar a la iglesia y bendecir a los necesitados. Esta creo que me pareció la parte central para poder identificar a tu don. Y nos pone aquí Max un ejemplo de su nieta, de que un día llega su nieta y le dice, yo ya sé cantar, el Espíritu Santo ya me dio un don, ¿no? Y le dice, yo
voy a cantar en armonía, ya saben, como sopranos, contraltos y así. Y entonces dice, yo voy a poder cantar en armonía. Y le dice, ok, excelente, pues vamos a cantar juntos, ¿no? Le dice a su nieta. Y le dice, no, yo quiero cantar sola. Vete de este cuarto, salte y yo me voy a quedar a cantar. Y a veces así somos como cristianos y creemos que podemos hacer todo solos, que podemos crear, ¿no? Exaltar a Cristo o edificar o ayudar a los necesitados de manera independiente. Y lo que nos dice aquí Max es que solo combinando nuestros dones podemos hacer un bonito sonido. Solo combinando nuestros dones podemos realmente hacer una red, ¿no? Para poder construir una iglesia que crezca, una iglesia que cumpla con sus obligaciones, ¿no? Los dones son para la iglesia, para bendecir, para exaltar a Dios. Entonces, no podemos hacerlos de manera aislada. Y bueno, nos platica aquí Max un poco de cuáles son los dones o las formas, o trata de agrupar, ¿verdad? Las formas de los dones. Y la primera que nos da es dones de discernimiento. Y ahí están incluidas algunas cosas. Una es palabras de sabiduría, la otra es palabras de ciencia y la otra es discernimiento de espíritu. Palabras de sabiduría se refiere a consejos apropiados, ¿verdad? Y a veces, dice, a veces tú tienes ganas de llamarle a alguien y decirle algo. Si Dios te está llamando a decir algo que va a ser de bendición para el otro, llámale y no dudes en decirlo. Dice, un día estábamos en un campamento y una persona se para y nada más dice, no sacrifiquen nunca a su familia sobre el altar del ministerio cristiano. ¿Qué quiere decir esto? No te justifiques, ¿no? En no estar con tu familia, en no hacer lo que te toca como parte de tu familia, por decir, es que yo estoy siguiendo el ministerio cristiano. Y dice, y solo se paró, y solo dijo eso, se volvió a sentar, y él no supo que había tocado mi vida de ahí en adelante para poner todas las cosas con un justo tiempo, para cuidar de mi familia, pero también cuidar de mi ministerio, pero también cuidar de mi fe. Entonces dice, muchas veces tú no sabes por qué tienes que decir lo que tienes que decir, pero si Dios te está dando palabra de sabiduría, dila, no te quedes callado. Entonces, esa es la invitación número 1. La otra es palabra de ciencia. Y nos dice aquí que cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana y le dice, este no es tu marido y habías ya estado casada con otros 5 hombres, era Jesús dando palabras de ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Cosas, hechos conocidos, ¿no? Que son revelados a aquellos que tienen ese don. Entonces, el poder llegar con alguien y darle argumentos, ¿no? Es palabra de ciencia y es otro don que nos marca aquí en la Biblia. Y discernimiento de espíritus. Y lo podemos ver en Filipo, cuando el apóstol Pablo llega a Filipo, los dueños de una chica esclava estaban ganando dinero con sus adivinanzas y él les dice, más desagradaba a Pablo esto y se volvió y les dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de ella en esa misma hora. Discernimiento de espíritu es un don que te permite ver cuál es el espíritu, ¿verdad? Que tiene esa persona y tener esta posibilidad, ¿verdad? De que salga. Dice, mi esposa, le dice Max Lucado, tiene este don, dice, y entonces un día íbamos pasando junto a una tienda, a un negocio que se dedicaba justo a adivinar,
¿no? Y ella pasó ahí y declaró, Señor, cierra este negocio. Dice, y la verdad es que pasamos un tiempo después por ahí y ya no estaba el negocio, ¿no? Entonces, tener esta capacidad de ver lo que no está bien, eso es discernimiento de espíritus. Yo creo que ese es un don que, gracias a Dios, no me lo dio porque no sé si estaría muy en paz. Después tenemos dones dinámicos. Nos habla aquí sobre una siguiente categoría. Acuérdense, la primera fue dones de discernimiento. Esta es dones dinámicos y se refiere a hacer milagros, a sanidad, que son el don de fe, ¿no? Que son dones que ayudan a los que están alrededor nuestro y que nos hacen o se tienen que hacer en el momento en los que los otros tienen esa necesidad. También tiene la clasificación de los dones declarativos. Y aquí está profecía, hablar en lenguas e interpretar lenguas, ¿verdad? Y aquí es cuando Max llegó justo a la parte en donde a mí esto me hacía muchísimo ruido, ¿verdad? Y dice, porque yo era de los que seguían una teoría que dice que justo estos dones ya no están vigentes y que solo fueron usados durante el Nuevo Testamento para poder ayudar a que la iglesia creciera, a que la iglesia se pudiera comunicar, a que el evangelio llegara a diferentes partes. Y entonces dice, yo era seguidor de esa teoría fiel de ahí se terminó, o sea, después del Antiguo Testamento se cierra el Antiguo Testamento y, perdón, el Nuevo Testamento, se cierra el Nuevo Testamento con Apocalipsis y con Hechos y ahí se terminaron estos dones, porque yo ya nunca los he visto y porque yo creo que ya no son necesarios. Y entonces dice Max, yo era fiel seguidor de esta teoría hasta que empecé a estudiar y me di cuenta que no hay ningún versículo, ningún capítulo, ninguna demostración, ningún punto en el que estos dones, que diga que estos dones se acabaron. Dice, y la Biblia es muy clara, ¿no? Si se hubiera terminado, hubiera dicho, y entonces estos dones son temporales. Pero dice, no hay ninguna declaración donde nos diga que estos dones ya no están. Y nos dice aquí que ahora que ha estudiado la Biblia y ahora se ha dado cuenta que estos dones siguen siendo vigentes, siguen siendo reales y siguen siendo una necesidad para que Dios nos hable a cada uno, ¿verdad? Y cada uno podemos tener diferentes formas, ¿no? De ver los dones y diferentes necesidades en cada una de nuestras iglesias. Entonces, de acuerdo a la necesidad que haya, entonces serán los dones que el Espíritu Santo dé. No podemos pensar que tenemos un Dios chiquito, ¿verdad? Y que puede hacer cosas chiquitas. Tenemos que pensar y hacernos conscientes que tenemos un Dios grande que puede hacer cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? Y esta parte donde a cada iglesia le da cosas diferentes. Iglesias que necesitan más maestros, tendrán más maestros. Iglesias que necesiten un administrador, tendrán un administrador. Iglesias que necesiten un profeta, tendrán un profeta. Y no porque nuestra iglesia o en este momento o en nuestra realidad no la necesitemos o no la veamos, no quiere decir que Dios no puede dar esos dones a su iglesia. Entonces dice, cambió mi visión y ahora sé que mi Dios es tan grande que puede hacer cosas sobrenaturales, que puede hacer cosas que yo pensaría que ya no son vigentes o que ya no son necesarias, pero que cuando
la necesidad de mi iglesia es, entonces Dios te la da. Les voy a pedir que leamos Gálatas 6:4. ¿Quién me ayuda? Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Así que nosotros tenga presente su propio trabajo, ¿verdad? Su propia obra, porque entonces obtendrá la satisfacción de haber hecho el bien en su labor y no tendrás que compararte con nadie. Nuestro Dios habita en el ámbito sobrenatural. Lo invisible y lo milagroso son sus recursos. ¿Qué podemos nosotros hacer con estos dones? Estamos dispuestas, ¿verdad?, a hacer, a exaltar a Dios, ¿verdad?, con nuestros dones. Estamos dispuestas a bendecir a nuestro prójimo con nuestros dones. Estamos dispuestas a que Dios nos use como lo necesite con nuestros dones. A veces decimos, ay, no, Señor, espérate, tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho trabajo. No, llámame en 15 días y ya te digo si le entro a la escuelita de ocasiones o no, ¿no? No, espérate, es que nada más déjame que pase esto y ahora sí cuentas conmigo, Señor, ¿no? Y así podemos ir por la vida, no aceptando el don que Dios nos dio, ¿no? Pero también no bendiciendo a la iglesia, no edificando y no exaltando a nuestro Señor. Si nosotros tenemos claro que estos dones tienen solamente este propósito, ¿verdad? Creo que nuestra respuesta tendría que ser, sí, Señor, heme aquí. Sí, Señor, envíame a mí, ¿verdad? Sí, Señor, aquí estoy. ¿Por qué los recibimos? Por gracia. Tenemos dos opciones de qué hacer con este regalo. Y yo creo que en todas sus casas hay un espacio pequeño donde tienen todos los regalos que no les encantaron y que no usan y que dicen, bueno, algún día lo voy a regalar y me va a servir para algo, ¿no? El roperazo, sacamos el roperazo. Yo creo que todos tenemos por ahí algo que decimos, híjole, no lo voy a usar, pero no, pues lo voy a guardar, ¿verdad? Fue con todo el cariño. Y podríamos hacer lo mismo con nuestros dones. Los podemos guardar, los podemos dejar ahí sin usar o podemos aceptar este reto que Dios nos da y que el Espíritu Santo lo administra y no nos va a dar otra cosa que no vaya a traer gozo, bendición, edificación a nuestra iglesia, ¿verdad? Nos va a dar cosas que puedan ser de bendición. Y si hay cosas sobrenaturales que vemos, aprendamos a no juzgar. Aprendamos a no decir, ay, no, eso es falso, eso es mentira, ¿verdad? No sabemos si eso que está pasando es un instrumento, es un milagro de Dios, es algo que Él está haciendo en alguien, ¿verdad? Que se está viendo bendecido, ¿verdad? Por este milagro. No juzguemos. Dios actúa de maneras impensables y Dios quiere que podamos usar este don que Dios nos ha dado y que podamos decir al final, no tengo nada de qué preocuparme. No, yo sí usé lo que tenía que haber sido usado, ¿verdad? Y nos da un ejemplo, ¿verdad? De un padre que llega y les da una piedra para que cada uno haga de sus hijos a 3 hijos y hagan cosas diferentes y que puedan llenar, ¿verdad? La casa. Y entonces uno compra heno, el otro compra cosas, pero nada llena
nada llena la casa, ¿no? Y el otro dice, yo lo di a los pobres, yo lo di a una iglesia, yo lo di a un comedor. Y le dicen, no, pero ¿cómo? Eso no es justo, eso no es justo. Tú no llenaste esta casa con nada. Dice, y dice, sí, sí la llené. La llené con bendecir a otros, la llené con darle gozo a otros, la llené con bendecir a todos los que estaban a mi alrededor, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros dones? ¿Vamos a quedarnos con lo material, nos vamos a quedar en lo chiquito o vamos a hacerlo grande, vamos a bendecir a otros, vamos a ayudar a otros y eso va a llenar también de bendición nuestra iglesia, va a llenar de bendición y vamos a poder bendecir a los necesitados, pero también vamos a exaltar a Dios con nuestros dones. Hermanas, creo que tenemos una gran responsabilidad, abrir nuestros ojos a lo que Dios quiere que haga. Si te invitan a trabajar, di, sí, Señor, yo no sé cómo, pero tú, por gracia, me vas a dar esta posibilidad, ¿verdad? Por gracia me vas a dar este tiempo, por gracia me vas a permitir dar a otros de lo mucho que tú has dado en dones a mi vida. No sé si alguna de ustedes identifica su don. ¿Quién nos quiere compartir? ¿Alguien sabe cuál es su don? Bueno, creo que así como tenemos una mezcla de personalidad, también tenemos una mezcla de muchos dones, no nada más uno. Y, por ejemplo, veo que un pastor se diferencia de otro pastor por sus dones, porque unos tienen ciertos dones y igual un maestro se diferencia de otro maestro, alguien que ayuda, ¿verdad? Se diferencia de otro porque tienen muchos dones diferentes y pues pienso que así somos nosotras, ¿verdad? Porque Dios nos ha equipado con muchas cosas que a lo mejor no hemos descubierto. Y pues no sé si a ustedes les ha pasado, pero este, desde que llegué a la iglesia de Anáhuac, me pusieron a servir. Y entonces, ¿quieres hacer esto? Va. ¿Quieres hacer lo otro? Va. Y entonces he estado con los niños, con los intermedios, con los matrimonios, con las mujeres, no, me faltó estar con los varones, pero no me dejan entrar. Con muchos servicios en el comedor, haciendo acá, allá, en muchas áreas. Y entonces así es como yo he podido encontrar cuáles son algunos de mis dones y pienso que todavía hay unos que no he descubierto. Por ejemplo, siento que a mí me gusta y siento que soy buena para enseñar. Eh, También me gusta mucho los niños, me hacen muy feliz los niños. Entonces me gusta trabajar con niños. También pienso que, no sé si es por formación, yo soy administradora, y eso no me gusta dirigir y no me gusta presidir ni organizar, pero siento que lo hago bien y siento que soy llamada a hacer eso, porque si a veces no hay alguien que organice y que reparta el trabajo, pues el trabajo no se hace, ¿no? Entonces, pienso que Dios me ha llamado también a hacer eso, aunque no es tanto de mi agrado, ¿verdad? Y preferiría que alguien más lo hiciera y ser de los que siguen en lugar de los que dirigen, ¿verdad? Pero cuando se necesita, pienso que puedo hacer diferentes cosas que Dios me llame a hacer. Gracias, Susi. Yo veo aquí una administradora, una ayudadora, una que canta en el coro. Creo que aquí, justo en esta pantalla, tenemos gente que sirve, ¿verdad? Y que usa sus dones para bendecir a otros. Verlas con su sonrisa al llegar al templo es una forma de bendecir, ¿verdad? Y es una forma de ayudar. Entonces, damos gracias a Dios por los dones, damos gracias a Dios porque Él, con todas estas cosas, puede ir haciendo y tejiendo esta red, ¿verdad? Y podemos ir cumpliendo con el mandamiento del Señor de que todos conozcan de su amor, de que todos sepan
que Él murió por nosotros, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros podamos ser salvos. Y cada uno tenemos una responsabilidad en eso, en predicar, en llevar el Evangelio. Doy gracias a Dios por ello. ¿Alguna pregunta aquí? Hasta aquí. Creo que no. A la 1, a las 2, a las 3. Pues si no es así, vamos a orar para terminar nuestra clase y dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos has mostrado, Señor, en esta noche que tenemos una responsabilidad de expandir, Señor, tu reino, pero también de bendecirlo, Señor, de exaltarte en todo lo que hagamos y que podamos ser de bendición a otros. Gracias, Padre, porque tú nos has dado dones. Te pedimos, abras nuestros ojos, porque cuando tú, Señor, nos pidas trabajar en algo que no nos sentimos tan cómodas, danos sabiduría, danos gracias, Señor, y te pedimos que cada momento podamos seguir bendiciendo a los que están a nuestro alrededor, pero también siendo atentos a tu voz y a tu llamado. Gracias, Padre, por las bendiciones que traes a cada una de mis hermanas y te pedimos que en esta noche tú te quedes con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, Leti. Que Dios les bendiga, que tengan bonita semana.